Señoras y señores, ganó Guaraní, lo hizo 2-1 contra Sportivo Luqueño, en un partido en el que tenía que ganar y esperar el milagro. En la otra cancha tenía que esperar el milagro en el Defensor del Chaco. Salimos del pozo del que dije que me iba a meter hasta que termine el año, hasta que termine el torneo, hasta que termine el campeonato. Y ya tocaremos cada tema en su respectivo video, en su respectivo momento y en su respectivo lugar. Ahora en este video meramente para analizar lo que fue el partido, para analizar lo que fue la victoria, más allá de que no puedo analizar la victoria porque es verdad que no vi el partido. No pude ver el partido, tampoco pude ir a la cancha en Capiatá por el tema de la lluvia, muchos dirán, pero no. Yo entiendo que muchos no se fueron a la cancha por el tema de la lluvia, pero no es mi caso. Yo no estaba en mi casa, estaba en la loma del mundo. Estaba en el departamento de Cordillera en un viaje que tuve. Estaba retornando, tenía planeado retornar para la hora del partido, la cosa se complicó por el estado del tiempo. Al final tuvimos que devolvernos entre todos en la carrocería de una camioneta. Todos apachurrados, no podíamos sacar el teléfono para escuchar el partido, aunque sea desde la estación de radio FM, porque no podíamos sacar los teléfonos. En un punto lo intentamos, no había internet tampoco, no había señal, tampoco se podía escuchar porque la señal de la radio no llegaba hasta el punto en el que estábamos nosotros y evidentemente por el tiempo se lo complicaba todo. Al final termino llegando en el minuto 60-70 de partido, me encuentro con un luqueño que está empatando 1-1 y un 2-0 del lado del Cerro Porteño. Sinceramente para mí era todo súper poético porque yo estaba pasando peajes, o sea que estábamos en carrocería, estábamos cuidándonos de la patrullera, yo podía llegar a estar detenido en algún punto porque pasaban patrullas al lado de nosotros y nosotros teníamos que cubrirnos la carrocería con un trapo. A veces nos sacábamos para respirar, estábamos todos apachurrados, estábamos, si no estoy equivocado, entre 5 en una carrocería que estaba llena de mercadería, por eso no nos podíamos acomodar bien. Ya luego me bajé en la casa de un amigo que no tenía cable, entonces tuve que escucharlo por la radio Cardinal, lo que quedaba del partido. Lo que yo sabía es que Cerro estaba ganando 2-0 y que Guaraní estaba empatando 1-1 con gol de Federico Santander. Luego ya viendo la repetición, el gol de Santander fue muy bueno. Los ex Guaraní hicieron un gran partido a favor de Luqueño, sacando al Pira Benítez, que no me vi su partido completo. Por su posición no lo puedo analizar porque vi un análisis, o sea, un resumen y nada más. Y en el resumen lo que uno sabe es que se fue expulsado al final del partido y se va a perder las primeras fechas de la apertura 2026. El Pira Benítez, más allá de eso, Aguilar hizo un gran partido, luego tuvo un error que termina corrigiendo, tapando una pelota, dejándola al medio, es cierto, pero del rebote el defensa podía hacer mucho más. Es cierto que lo sorprende Miño, pero Aguilar hizo un gran partido, sacó 3-4 pelotas, se equivocó en una, pero sacó 4. Y Federico Santander, que hace años que no escuchaba que este tipo marcara un gol, viene a marcarnos justamente a nosotros. Uno puede decir Guaraní cumplió, pero no cumplió del todo porque uno tiene que jugar también esa batalla psicológica cuando el partido se define en la última fecha y en simultáneo. Guaraní, entiendan que el mejor escenario para Guaraní era minuto 5 ganando 1-0. Entiendan que Bernay metió de delantero centro un tipo que vive en posición adelantada y eso nos costó la victoria ante Libertad. Richard Torales no marca y si marca está adelantado. Entonces, en una de esas, Iván Ramírez, en ese centro que le tiran a Torales, que termina atajando a Aguilar al minuto 5, en una de esas Ramírez con velocidad y con una atropellada, terminaba marcando. Y eso en la batalla psicológica, claro, en la definición en simultáneo, en la gradería se escucha gol de Guaraní, y la hinchada de Cerro empieza a apretar y sabemos que la hinchada de Cerro cuando se impacienta es lo que más le pesa en contra al Ciclón, es eso lo que lo terminó haciendo empatar contra Trinidense, no llegando a ganar ese partido. Entonces en la batalla psicológica uno tenía que buscar eso, tenía que buscar abrir rápido el marcador para que de por ahí Cerro se pueda llegar a poner nervioso, porque con ese 1-0 está, bueno, minuto 5, queda un montón de tiempo todavía, pero estás arriba, en la tabla, en la punta, entonces eso le podía llegar a jugar en contra a Cerro, pero no pasó. Cerro terminó abriendo primero el marcador, luego de un gran gol de Iturbe. El goleador del campeonato seguramente sea el jugador de la gente también.
gran pieza para este campeonato que termina ganando Cerro. Y el gol llega entre más por encima del minuto 20. La verdad que yo no me seguí los partidos en simultáneo. Pero si Guaraní marcaba ese gol que le saca Aguilar a Torales al minuto 5, y inclusive ese segundo gol que saca Aguilar una jugada después, te diría que podíamos haber hecho un poquito más en la batalla psicológica. Porque además de eso, el partido, estando Guaraní 1-0 arriba, digamos, minuto 5, la hinchada de Cerro no tenía manera de escucharlo por la radio, porque todas y cada una de las estaciones de radio estaban siguiendo el partido de Cerro contra Tembetario, y si uno buscaba las transmisiones en la radio, solamente encontraba la de Cerro y no la de Guaraní. O sea que la hinchada de Cerro, además de saber que estaba 1-0 abajo, no sabía lo que estaba pasando en el partido. Y de por ahí eso lo hacía apretar un poco más a su hinchada, y de por ahí Cerro se ponía nervioso, se agazapaba hasta en Bétaro, pero no pasó. Guaraní marcó tarde y esa fue la única cosa que le podemos reprochar a este equipo, al menos en esta última fecha. Luego lo empata Federico Santander con un gran gol de Federico Santander, que la verdad le gana a los dos de adentro del área de Guaraní y termina marcando. Nada que hacer para el portero Barbote, que si lo erraba Santander le cometía penal de todas formas, así que no había mucho que hacer. Y luego sobre el final, lo que hablábamos, lo de la roja a el Pira Benítez, pero antes de eso hay una mano alevosa del jugador deportivo luqueño que al final termina siendo sancionado como penal. Penal que va a patearlo Diego Fernández, más allá de que estaba Mansur en cancha, o no sé si estaba Mansur en cancha porque la verdad es que yo no revisé los cambios. Pero Diego Fernández una vez más va a patearle un penal a esa hinchada que lo bancó, que estuvo ahí en los momentos difíciles, cuando Luque se fue a la B, el club que lo formó, y nuevamente le terminó marcando, porque bueno, le marcó a Luqueño, le marcó a Olimpia, como que tiene un sentido de pertenencia con Guaraní, más allá que formativamente no tiene nada que ver con el club. Diego Fernández, que seguramente sea uno de los que se queden para la siguiente temporada. Le vuelve a gritar el gol en la cara a Luqueño, y no solo eso, porque cualquier jugador, bueno, es el club que me formó, mejor le doy el penal a otro, que lo patee otro. No, Diego va, patea el penal con huevos y encarándose a la hinchada de Luqueño, que luego de haberle celebrado el gol en la cara, también le habría recriminado un montón de cosas a la hinchada de Luqueño a Diego Fernández. Más allá de eso, Fernández terminó pateando el penal nuevamente, terminó no gritando el gol, porque es obviamente un gol que no sirve para nada, porque Cerro en ese momento ya era el campeón, ya era 93 de partido, ya no había nada que hacer, ya sinceramente el partido de Cerro ya había terminado y todo. Pero Diego Fernández igual fue y marcó el gol. Entendemos que la victoria no sirve para absolutamente nada. Guaraní cumplió mal para mi gusto. Para mí Guaraní debió empezar el partido al minuto 5 o 6 ganando ya, para jugarle la batalla psicológica a Cerro Porteño, porque cuando Guaraní se pone 1-0 arriba es cuando Cerro ya está 2-0 arriba en el Defensores del Chaco. Entonces no hay mucho más que decir además de eso. Lo que es el campeonato y lo que son los campeones vamos a terminar analizándolo en otro video. Por ahora, al menos es todo por este video. Guaraní ganó 2-1.